Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 5 de Baruc. Pongamos atención, mis hermanos, como siempre, no dejemos de escuchar de la palabra de Dios, no dejemos de leerle, porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña, nos instruye y nos encamina para hacer la voluntad de Dios. Nunca dejamos de hacer la voluntad de Dios y si seguimos escuchando y si seguimos leyendo y si seguimos instruyéndonos con ella. Vamos a comenzar pues, mis hermanos, les invito a que pongamos mucha atención. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y de desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Reviste cual un manto de justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a todo lo que hay bajo el cielo. Dios te llamará para siempre, paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Levántate, Jerusalén, ponte en lo alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente al poniente por la voz del Santo, felices porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, escoltados por enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos con gloria, como hijos de rey. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Hasta los bosques y todo árbol oloroso les darán sombra por orden de Dios, porque Él guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria, escoltados con su misericordia y justicia. Copia de una carta que dirigió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia, para darles a conocer el mensaje que Dios le había encargado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo que les acabo de leer es continuación del capítulo número 4, recordándoles pues consuelos también para el pueblo de Jerusalén, ya que recordándoles que ellos estaban desterrados, pero que sin embargo Dios les daba un consuelo. Ellos tenían la seguridad siempre de que Dios los escuchaba, de que Dios un día los iba a liberar, los iba a sacar de ese tormento en el cual ellos se encontraban al encontrarse en Babilonia, desterrados por sus pecados. Los pecados que este pueblo había cometido eran muy graves ante Dios y ellos lo reconocían, porque ya después, cuando ellos se encontraban en el destierro, recordaban que Dios siempre les daba a manos llenas cuando estaban en Jerusalén, cuando se encontraban en su tierra fértil, ¿verdad? Porque Dios era bueno con ellos. Pero cuando lo tenemos todo, ¿qué sucede también hoy en la actualidad? ¿Cuántas personas que son ricas, que tienen mucho dinero, ni siquiera se acuerdan de Dios, ni siquiera se acuerdan de que existe y no hacen por buscarle? Aunque escuchen de Él, aunque haya personas que continuamente les están hablando de su palabra, no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque ellos sienten no necesitar de Dios, pero a Dios siempre lo vamos a necesitar. No hay un día de la vida en que nosotros no necesitemos de Él para seguir existiendo en esta tierra. Si no fuera por Dios, mis hermanos, Él de un momento a otro nos desaparece, pero Él aún nos está dando tiempo para que borremos nuestro pecado de nuestra mente y dejemos de cometerlos, porque somos muy pecadores, pecamos a cada que se nos pegue en gana y sentimos que no es necesario pedirle perdón a Dios, porque pues Él perdona en todo momento, pero tenemos que pedirle perdón y pedirle de su gracia para que Él nos siga dirigiendo en este caminar, nos siga encaminando por el bien, así como le dice a este pueblo de Israel. Oran ante Él y sienten que Dios un día, tarde que temprano,
va a rebajarles todo bordo por el cual ellos caminan para no tropezar más. Ellos imaginan que un día, mis hermanos, van a llegar a esa tierra prometida de nuevo, así como la vez que los liberó de Egipto y los sacó con su mano poderosa. De esa misma manera los va a liberar de Babilonia. Ellos no pierden esa esperanza porque saben y tienen la seguridad de que Dios es fuerte, que es poderoso y que les escucha sus oraciones. Ellos no pierden sus esperanzas. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando sabemos bien que hemos pecado gravemente ante Él y que de un momento a otro podemos dejar de pecar y Dios nos va a escuchar, Dios nos va a libertar de todo el mal que estamos pasando y Él nos va a volver a hacer ver la gloria. Porque cuando tenemos tormentos, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos problemas de cualquier clase, nos sentimos que estamos totalmente aterrados. Pero Dios, hermanos, nos hace sentir eso también para que nos demos cuenta de que si le buscamos a Él de corazón y nos integramos a su amor, no vamos a volver a tener miedo. El miedo y el terror nos viene cuando tenemos un problema porque no estamos con Dios, porque nos alejamos de Él, porque no nos volvemos a acordar de su misericordia. Pero recordemos de nuevo, volvamos a Él, busquémosle de todo corazón y ustedes se van a dar cuenta que Dios no es un Dios sordo, ni es un Dios ciego. Él está allí para ayudarnos, para comprendernos de todo nuestro mal. Entonces, hagamos pues la voluntad de Dios, mis hermanos, busquémosle de todo corazón y ustedes se darán cuenta que el amor de Dios es eterno y nunca nos volverá a dejar solos. Pero busquémosle, como les digo, ¿verdad? Así como le buscaba a este pueblo, así en medio de su destierro, encontrándose en una nación que no era la de ellos, una nación que continuamente a ellos los trataba muy mal, los maltrataban. Aunque ellos vivían en esa nación, ellos tenían derecho de trabajar, tener un empleo, tener todo. Pero aún así, mis hermanos, se sentían cautivos en una nación que no era la de ellos. Por eso, ellos buscaban siempre de Dios, le buscaban en sus oraciones, mandaban ofrendas para Jerusalén, para que los que se encontraban allá de sus hermanos hicieran ofrendas a Dios y Dios escuchara, Dios hiciera por buscarles de nuevo y los libertara de ese destierro. Cuando ellos se acordaban de hacer todo lo que Moisés había impuesto para ellos en esos reglamentos, de esas tablas que había escrito Dios para que ellos hicieran su voluntad, cuando Moisés las impone para toda la nación, entonces ellos hacían la voluntad de Dios. Ellos no maltrataban al huérfano, ni a la viuda, ni al forastero, como lo decía en esas tablas. No maltraten a sus hermanos, y cada que ustedes me pidan algo, les va a ir bien. Pero ellos comenzaron a adorar a otros dioses, a hacerse idólatras, se prostituían ante ellos y hacían el mal a la viuda, al huérfano y al forastero. Y entonces Dios se fijaba en todo ello, comenzó mandándoles calamidades y luego después de ello al destierro. Destierro que a ellos pues no les gustó nada, ¿verdad? A nosotros no nos gustaría tampoco que si nos encontramos en nuestra nación o en otra nación donde nos han acogido y nos da la seguridad de tener felicidad, pero que de un momento a otro nos dicen o que nos llegaran a decir que vamos a ser desterrados a otra nación que ni siquiera conocemos, otra lengua que ni siquiera hablamos. ¿Ustedes creen que nos va a gustar? Claro que no. Y esto puede suceder. No digamos que estamos libres de todo. ¿Qué ha pasado con tantas naciones, verdad? Hoy en la actualidad, que les han destruido todo su pueblo, toda su nación, ha sido totalmente saqueada y que han tenido que salir, han tenido que huir a otras naciones, ¿verdad? Eso es como un destierro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a Dios dejaron de buscarle, a Dios dejaron de hablarle, y entonces, pues cuando hacemos eso, Dios
no está muy contento con sus hijos. Por eso es necesario que a veces nos dé un apretón de cuello para que le busquemos, volvamos al redil, volvamos a su corral y volvamos a tener compañía con todos nuestros hermanos, como anteriormente vivíamos, como hermanos, hermandad solamente. Entonces, si vivimos así, si buscamos ser felices, busquemos primeramente de Dios. Si no buscamos de Dios, jamás vamos a tener felicidad en nuestra alma y nuestro espíritu va a estar siempre debilitado. ¿Y por qué? Porque no hay búsqueda de Él, no hay búsqueda de Dios, no hay búsqueda de lo que necesitamos llevar a cabo para agradar a Dios. Entonces, si queremos agradarle, si queremos ser felices y si queremos tener un reencuentro con Él, busquémosle de todo corazón. Que nuestro corazón, mis hermanos, sienta en realidad que estamos con Él. No que hay veces que hablamos con nuestro Dios solamente de labios para afuera, pero del corazón no sentimos nada. ¿Ustedes creen que Dios está sordo? ¿Ustedes creen que Dios está ciego para no ver y para no escuchar de nuestros pecados? No, Él está allí y siempre nos escucha y nos ve nuestras maldades. Entonces, mis hermanos, hagamos pues la voluntad de Dios y sigámosle de todo corazón para ser felices por una eternidad. Que Dios les bendiga.